Buenos días. Para las personas que no me conocen, me llamo Manuel Zafra, soy maestro jubilado, pertenezco al voluntariado del Museo de la Alhambra, que por cierto cumple 25 años. Mi compañera, mi compañero y yo, y un poco en su nombre, les digo que llevamos una tarea altruista desde hace ya ese tiempo. Creo que somos el único museo de Andalucía que ofrece un servicio permanente de guía y en estos últimos 25 años han pasado miles de personas por nuestras explicaciones. Estamos al servicio libre del público que nos lo solicita y gratuito todos los días del año que el museo está abierto. Nuestra directora, esto es un proyecto de nuestra directora, la directora del museo y jefa de conservación de la Alhambra, Pura Marineto. Y simplemente decirles que nuestras charlas tienen una fuerte vocación didáctica, no somos especialistas. La misma charla que yo le voy a dar a ustedes, pues es un esfuerzo que he hecho, lo mismo que cuando preparaba las clases de historia en mi instituto. Y empiezo ya, porque en algo más de una hora pues quiero aproximarle a la historia de los judíos en el Reino de Granada, porque es un tema que habitualmente no se trata. Yo lo tenía como un reto personal y le voy a explicar por qué. Cuando tenía 9 años, en la escuela de mi pueblo, pues recuerdo que después de formarme en el patio, eran los años, final de los años 50, se pueden imaginar lo que ha llovido desde entonces. Pues recuerdo que después de entrar formado a la escuela, lo primero que hacíamos era hacer una lectura patriótica. Había entonces un inspector que me parece que era de Guadix, que se llamaba don Agustín Serrano de Haro, que hizo una colección de libros de lectura, de historia sagrada, tengo algunos, el que más recuerdo es Yo soy español. Era, digamos, era el libro que leíamos después de pasar ya por la cartilla, por aquella cartilla que teníamos gris, aprendiendo de la lectura. Y recuerdo que en esos libros de don Agustín Serrano de Haro, una de las páginas reflejaba la imagen siniestra de un judío con uñas afiladas que se iba a comer a un niño. Y al lado, pues, la representación pues me parece que el niño de la guardia, que es uno de los temas de los que vamos a sacar aquí como ejemplo de lo que ha sido esta estigmatización del pueblo judío. Y claro, no hemos criado con eso. Y eso tenía una larga historia detrás. Entonces, yo le insisto que no soy especialista, no voy a entrar en las derivaciones de esto, pero sí quiero decirles que a mí me parece que lo que pretendemos hacer hoy es la reparación de un olvido injusto, porque desde mi humilde punto de vista, la estigmatización total de un colectivo, de una raza, pues, en fin, no solamente no está fuera de lugar, pero sí nos permite una reflexión sobre cuál ha sido nuestra educación y nos debe llevar a reflexionar sobre los aspectos humanos de esta cultura. Miren ustedes lo que dice el profesor José Ramón Ayaso Martínez sobre el tema. Y de ahí he partido y de ahí voy a partir para comunicarle a ustedes en grandes líneas generales el estado de la cuestión. Dice el profesor Ayaso Martínez: no resulta nada fácil seguir la pista de los judíos en la historia de Granada. Como sucede con otras regiones y ciudades,
los judíos por lo general, y salvo contadas ocasiones, no son mencionados en las fuentes literarias. Para los que nos dedicamos a la historia de los judíos, no es tan enojoso el desprecio como la indiferencia que muestran historiadores, cronistas, geógrafos, viajeros y curiosos. El silencio de las fuentes es nuestro mayor problema. Las sociedades mayoritarias no reparan en sus judíos, miran a su alrededor y no los ven, como si no existieran, como si no formaran parte del espectro visible. Son, en definitiva, presencia ausente. Los fondos documentales y restos arqueológicos suplen las carencias y silencio de la fuente. Gracias a ellos tenemos suficiente información para reconstruir algunas líneas de la historia de algunas de las principales comunidades de Sefarad: Toledo, Gerona, Sevilla, Córdoba. Por desgracia, no es este el caso de Granada. Carecemos de un registro documental y arqueológico. La desaparición de archivos de época nazarí y la expulsión de los judíos a los pocos meses de la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad han tenido como consecuencia que el pasado judío de Granada quedara sepultado bajo una impenetrable capa de olvido. No se conservan inscripciones y nada se sabe cierto sobre la ubicación y destino de las sinagogas que debieron existir en la ciudad. El laberíntico entramado urbano que caracteriza a los barrios judíos ha desaparecido. Ni siquiera la toponimia tradicional, con la que tanta obstinación resiste el paso del tiempo. Ni siquiera eso nos proporciona la más mínima referencia a los antiguos pobladores. De aquí hemos partido para diseñar lo que ahora pretendo explicarle. El objeto de nuestra intervención, por tanto, es, en primer lugar, hablarle algo de lo poquito que sabemos de las juderías de Granada y de otras juderías de Sefarad. Vamos a pretender que conozcan ustedes aproximadamente su ubicación. Vamos a abordar el tema de las primeras comunidades judías en Granada, el origen del llamado problema judío. Vamos a seguir una secuenciación cronológica en las diferentes épocas de la historia del reino nazarí, la época preislámica, el gran y terrible siglo de oro, cargado de gloria y de sangre de la aljama de Granada. Vamos a abordar cómo se envenena el aire en el siglo XIV con los pogroms del año 1391, desde Sevilla hasta Barcelona, el río de sangre, y vamos a ver las motivaciones contradictorias de cómo los reyes católicos y cómo el problema judeo converso da lugar a la expulsión el año 1492. Finalmente, haremos una especie de conclusiones. La historiografía, estoy escribiendo un articulillo, no me voy a detener porque es muy denso y bastante denso ya el tema y durillo. Entonces, les remito, acostumbro a escribir las charlillas que damos, acostumbro a pasarlas a papel y a PDF, y le prometo que cuando termine este mes, pues los que tengan interés pues se dirigen al museo y nos la piden y se la proporciono. Y la bibliografía, pues decirle que hemos utilizado del siglo XIX una fuente del historiador Amador de los Ríos, por supuesto la gran maestra de la historia musulmana, Raquel Arié, que siempre es un referente muy seguro. Y hemos partido de un libro inencontrable
de González Maeso, que se llama Garnata al-Yahud, que, bueno, es lo único que hay, es el único libro que hay dedicado a Granada hasta el año 63. Después se han hecho monográficos, alguna cosa más. Es un libro que ha quedado un poco desfasado, pero estructuralmente puede servir a las personas que se quieren introducir en el tema. Ya se lo reflejo en el artículo de referencia. Por supuesto, autores como Enrique Cantera, José Ramón Ayaso Martínez y Miguel Ángel Ladero Quesada, Julio Valdeón, que han sido mis maestros cuando estudiábamos en la Facultad de Historia, en la calle Puentezuela, cuando hacíamos la carrera de Historia, y José Luis Lacabe, ya más moderno, Luis Suárez Fernández. Bueno, pues, miren ustedes, ya la introducción la hemos leído. La historia de los judíos en Granada es una historia difícil de reconstruir porque es que no tenemos restos arqueológicos. Las excavaciones, por ejemplo, que se han hecho en el núcleo del barrio judío, como verán ahora, en el entorno de la calle San Matías, pues han dado datos y objetos, pero que se solapan con el mundo musulmán. No tenemos fuentes documentales primarias, no queda toponimia, no quedan inscripciones. Muchas de las lápidas de los cementerios se han reutilizado para hacer obras después y hay toda una historia del uso de las lápidas como material de reciclado. No hay una clara delimitación del urbanismo, ni siquiera he visto que los historiadores se pongan de acuerdo con la ubicación que tiene la aljama en las diferentes épocas históricas. No está claro, sobre todo en la época preislámica. Y desde luego no quedan, cuando uno va a Gerona o alguna de las juderías del norte, pues quedan algunas instituciones, queda algunas sinagogas, por ejemplo, Córdoba, Toledo, la escuela, los baños, los famosos miqués, los baños de purificación, los cementerios. Aquí había uno en Sierra Elvira, localizan los historiadores. ¿Por qué esto? ¿Quiénes protagonizan que aquí en Granada ocurra esto? Miren, pero ocurre otra cosa que a mí me parece, en fin, no me quiero poner melancólico, pero es que es verdad, es que en Granada es que no quedan rastros ni se intentan recuperar. Al fin y al cabo, miren, he llegado a la conclusión, en lo poquillo que he estudiado esto y sin ser especialista como maestro, que es que la cultura judía es un catalizador fantástico sin el cual no se puede comprender el Renacimiento en Europa, como pasa con la cultura musulmana, sobre todo en el tema de las traducciones. Es que ellos nos traen el mundo clásico. Cuando miramos los capiteles del Patio de los Leones, estamos viendo Oriente, pero estamos viendo Grecia, estamos viendo a Aristóteles y a Arquímedes y a Dioscórides. Pues bien, fíjense si tiene importancia, que en algunos sitios se lo han tomado muy en serio. Las juderías de Lucena, en Sevilla, hay un barrio judío delimitado. Jaén no lo tenía, Jaén le pasa un poco como le pasa a Granada, no había restos, pero ya se han empezado a recuperar, por lo menos en la toponimia, en las calles, por la calle Judería, ¿no? La calle Sinagoga, la calle Ibn Saprut, un médico del que vamos. En fin, en Granada no se ha planteado. En Granada es sorprendente, tenemos la estatua de un personaje maravilloso y ya verán ustedes la historia de esa estatua. ¿Dónde se ubica la aljama de Granada? Pues miren, la ubicación de la aljama de Granada, quien mejor nos la puede decir es José Luis Lacabe, que nos dice: seguramente consistió en un inmenso dédalo de callejuelas y callejones
que comprendería, partiendo de Puerta Real y la Plaza del Campillo, todas las calles que hay entre la calle Ángel Ganivet y la de San Matías, las que están alrededor de la calle Varela y de la Plaza del Padre Suárez, así como la calle Pavanera, Santa Escolástica y parte de Santiago. Igualmente los barrios del Realejo y la Antequeruela. Ahora lo vamos a ver. El núcleo central de la judería estaría en la actual Plaza del Padre Suárez, donde Cantera, uno de los historiadores que hemos utilizado y fiable y, en fin, que habla con mucha limpieza, supuso él que estaría la sinagoga. Bien, aquí tienen ustedes pues, un aspecto, fíjense que, por ejemplo, el Arco de Santo Domingo nos quiere recordar, aunque no es de la judería, está enclavado en la judería, pero se hizo bastante después, pero tiene todavía ese gusto que tiene la aljama cuando se cerraban como puerta, ¿no? Arriba pues, hay una delimitación de la muralla. Fíjense que en el mapa, en la muralla de la parte sur, el cuadrado perfecto que gira en torno a la Plaza del Príncipe, pues la judería estaba limitada por algunas puertas, como la Puerta del Barranco, la Puerta de Oriente, la puerta del Alfarero, la Puerta de la Loma de la Muralla. Pero en un mapa más actual y en el que nos reconocemos hoy mejor, pues tenemos la ubicación del barrio en el Realejo entre lo que hemos dicho, realmente el río Darro hace de delimitación con el Campo del Príncipe y, por supuesto, un punto de partida que son Torres Bermejas. La urbanización que hace Fernando el Católico, nada más conquistada Granada, Fernando el Católico entra en el barrio a saco y destruye pues, buena parte de las instituciones que había para colocar una en esa zona, ¿no? Por ejemplo, ahí se va a colocar, en donde hoy está el Madoc, el Capitanía, pues ahí se va a colocar primero la segunda ubicación de la Catedral de Granada. Saben ustedes que la primera ubicación de la catedral fue la iglesia de Santa María de la Alhambra, mezquita, en principio consagrada, y después se va a hacer en esa zona, se va a preparar una catedral que finalmente se traslada y la iglesia esta pasa a ser convento de San Francisco Casa Grande, que tiene dos ubicaciones en Granada, una allí, donde está el Madoc ahora, Capitanía, y otra el San Francisco el Menor, que es el parador de turismo. Pero realmente en el Realejo hay la primera revolución urbanística se hace en este tiempo. Bien, por supuesto tenemos juderías en pueblos cercanos, ¿no? Por ejemplo, la de Guadix, que tiene, en fin, Carlos Asenjo Sedano tiene un fantástico estudio sobre esto y que se ubicaría en torno a donde está hoy el Colegio Medina Olmo, en el barrio de Santa María. Baza, había una gran controversia y que existe todavía, por lo que he podido entrever, sobre la ubicación de la antigua judería, que unos historiadores, sobre todo Gómez Moreno, situaba en el barrio de Santiago, pero que hoy los historiadores más jóvenes sitúan ya en el barrio de San Juan. Por supuesto, la judería de Málaga es importantísima. Málaga tiene una aljama no tan importante como la de Granada, pero muy vinculado al comercio. Saben ustedes que fue el puerto y Torres Balbás tiene hecho un estudio porque él restauró parte de su alcazaba bueno, en Vélez, Málaga es un pueblo donde hubo una comunidad pequeña, pero muy activa, sobre todo con el mercado, la intermediación con el tema del azúcar y
y allí está el ayuntamiento y los colectivos culturales empeñadísimos en recuperar este pasado, ¿no? Porque la comunidad judía dejó una impronta y una herencia de la que ellos se sienten agradecidos. Por supuesto, Almería, la de Adra, más pequeñita, y bueno, Pechina. ¿Cuándo llegan los judíos a Granada? Pues evidentemente hay un consenso en que se produce con la toma del segundo templo de Jerusalén, de la destrucción, la segunda destrucción del templo de Jerusalén. El emperador Tito pues expulsa a los judíos, se produce no la primera, la tercera gran diáspora del pueblo judío que ya vivió en la época babilónica. Y fíjense en ese mapa cómo se produce una dispersión a partir del año 70, y hay dos ramas que pueden ver ustedes perfectamente, una que va a Centro Europa y que dará lugar con el paso del tiempo a lo que es la cultura askenazí, una de las ramas de los judíos, y la otra que aterriza en nuestro territorio y que se va a llamar Sefarad y que va a dar lugar a una rama que, en fin, ya le adelanto que estoy sorprendido por la calidad y por su potencia cultural, que es la rama sefardí. La primera noticia que tenemos de los judíos nos llegan a través de Adra, de una lápida romana de una niña, de Salomonula, una niña que muere, y hay una lápida en latín, y los primeros datos que nos llegan de presencia de comunidades judías es a partir del siglo III. Hay historiadores que con mucha prudencia dicen que bastante antes, pero en fin, lo que tenemos de testimonios ciertos, pues esto. Y el segundo testimonio que tenemos directo, pues es el Concilio de Sierra Elvira. Clarísimo. Tenemos dos bases documentales fantásticas que nos dan datos sobre cómo se desarrollaba la actividad en esta población dispersa que era entonces Elvira y el Iberri, en lo que ahora llamamos el Albaicín. Miren, los judíos de Elvira eran una comunidad próspera. Es un momento todavía en el que la población hispano-romana está con sus cultos imperiales e incluso hay cultos a Zoroastro. Y yo creo que es la época en la que se puede hablar de una primera convivencia tranquila entre diferentes comunidades de diferentes credos. El Concilio de Elvira, en una época en que la Iglesia Católica está tomando posiciones y se quiere implantar sobre los cultos que yo le acabo de comentar, va a utilizar el primer concilio que se celebra en la península ibérica y que necesitaba de un marco normativo, había que sobre todo la moral, ¿no? Porque sospechamos, por lo que se desprenden de los cánones son las reglas que salen del Concilio de Elvira, que es que había muy buena relación entre los habitantes de base, la población hispano-romana, el elemento local, y la llegada de los judíos, que todavía están en una fase donde se dedican a la agricultura, no han pasado todavía a tener una cultura comercial y urbana, porque eso es consecuencia un poco de las limitaciones que se le van poniendo con el paso del tiempo. Yo creo que el Concilio de Elvira es la primera alarma en la que la Iglesia plantea el problema judío, porque tiene como 3 cánones o 4 cánones donde se hacen prohibiciones taxativas que nos hacen pensar del rollo que había, de la sintonía que había y del peligro que había entre la convivencia entre la población judía y la población autóctona. El canon 16, por ejemplo, es muy estricto y prohíbe siempre bajo excomunión los matrimonios judíos, el que los judíos bendicieran alimentos o cosechas o tierras de población indígena, en el canon 49, en el canon 50 se prohíbe comer con ellos y celebrar fiesta con ellos. Y, por supuesto, el canon 78 toca, claro,
algo matriz como es las relaciones sexuales, que por supuesto son un elemento siempre de control psicológico como la vida de más allá, ¿no? Pues en fin, se prohíben las relaciones taxativamente de los varones con las judías y de cualquier tipo de mezcla. Esto da a entender que tenía que haber, pues claro, se pueden imaginar. El segundo momento y donde se agudiza el problema judío es con la llegada de los visigodos. En fin, no voy a caer en la tentación de lo que hace cada rey godo, de cuál es la política, no se preocupe. Sí le puedo resumir que es una época de represión, por lo mismo, el mundo visigodo trae consigo un gran debate que da lugar al arrianismo y luego después al catolicismo con Recaredo. Estos debates religiosos tienen una apariencia religiosa, en este caso en el arrianismo con el tema de la Trinidad, pero realmente siempre hay detrás una filosofía y detrás una moral. Los concilios de Toledo se convierten en una forma de control de la población, en donde casi con ellos llega a un estado teológico, confesional, y por supuesto, miren, es una época, rápidamente se lo digo, tristísima, porque aparecen las primeras formas de discriminación, aparecen las primeras formas de exigirle temas como el que vistieran de una forma diferente. Hay prohibiciones, hay momentos, como en el caso de Egica, que adopta leyes muy, o Sisebuto. Egica en el 17 Concilio de Toledo. Los concilios de Toledo son normativos y son siempre la ortodoxia y por lo tanto van encaminados a todo lo que se salga y claro, los judíos están en el punto de mira. Y llegan los musulmanes. Y cuando llegan los musulmanes nos encontramos la alegría de que tenemos fuentes que nos hablan de cómo llegan los musulmanes a Granada. Y tenemos fuentes documentales preciosas, como la de Ibn al-Qutiyya, o el documento, la crónica del Ahmar Maimuá, que es una crónica tradicional, o como las crónicas del moro Razi, o, en fin, les leo lo que dice, por ejemplo, la que más me llama la atención es el Ahmar Majmuá, que es una colección de tradiciones, y fíjense lo que dicen sobre la llegada de los musulmanes. Evidentemente, los judíos, cuando llegan los musulmanes, ven el cielo abierto, o sea, hay una colaboración muy clara, y por cierto se ha utilizado esto como un elemento de ataque, de traidores, de que se pusieron en contacto con ellos, pero es que la represión del mundo visigodo, sobre todo a partir de Recaredo y con los últimos monarcas sobre el mundo judío, es que fue muy fuerte. Entonces, cuando llegan los musulmanes a Granada, se encuentran con dos problemas. El ejército musulmán pues, prácticamente es un paseo militar. Se encuentra con el problema de que tiene que abarcar mucho territorio para gobernarlo y para seguir con su yihad y con su invasión. Y entonces los judíos se van a convertir en unos aliados utilísimos. Miren lo que nos dice esta crónica del siglo XI, anónima. El destacamento que fue hacia Railla, lo que hoy es Málaga, la conquistó y sus habitantes huyeron a lo más elevado de los montes. Marchó enseguida a unirse con el que había ido a Elvira, sitiaron y tomaron la capital y encontraron en ella a muchos judíos. Cuando tal le acontecía en una comarca, reunían a todos los judíos de la capital y dejaban con ellos un destacamento de musulmanes, continuando su marcha con el grueso de las tropas. Así lo hicieron en Granada, capital de Elvira, y no en Málaga, capital de Raia, porque en esta no encontraron judíos
ni habitantes, aunque en los primeros momentos de peligro allí se habían reunido. Y al-Razi, el moro Razi de las crónicas tradicionales, dice: en otro es el castillo de Granada, al que llaman Villa de los Judíos. Esta es la más antigua villa que en términos de Elvira poblaron los judíos. La crónica del moro Razi. En fin, las fuentes aquí ya son escasas, pero fíjense qué reveladoras. Los judíos son acogidos muy bien por los musulmanes son acogidos muy bien por los musulmanes. El obispo Lucas de Tuy se encarga en sus homilías de criticar eso y decir que eran unos traidores, de una forma muy taxativa, ¿no?, muy rencorosa. En el Emirato Omeya, el Emirato le da las condiciones de Timmié, es decir, de pueblos del libro, le dan un estatuto jurídico en el que a cambio de unos impuestos ellos van a poder practicar su culto y su religión, van a tener su propio estatuto jurídico, cristiano, mozárabes en esta época, los propios judíos y los zoroastristas, ellos van a poder seguir con su culto y sin problema en época omeya. Parece ser que la población de la Cora de Elvira es una población numerosa. La ubicación, hay debate en si era una ubicación dispersa o ya se empezaba a concentrar la Garnata al-Yahud en torno a las Torres Bermejas, que es uno de los núcleos en el que todos los historiadores están de acuerdo, y desde luego con la llegada de los musulmanes empiezan a llegar olas de judíos procedentes del norte de África y van a ocupar y van a instalar la judería de Sevilla, Lucena, la de Lucena pues, es importantísima, Córdoba y Jaén. Y llegamos a la época del califato. Tres califas importantísimos, los tres califas que ocupan completamente el siglo X, Abderramán III, Alacán II e Ixén II. No tenemos evidencias documentales concretamente sobre la Granada de esta época, aunque González Maeso y otros se quejan precisamente de las fuentes documentales, pero se aventuran a decir que la aljama de Granada estaría subida a la ola de progreso que va a traer el califato, de progreso intelectual, cultural, económico. La importante comunidad judía de Córdoba tiene una enorme riqueza porque se van a situar en grandes puestos de la administración y se van a dedicar pues, al comercio de lujo y de los esclavos. Precisamente la de Lucena se especializó en el mercado de los esclavos y, por cierto, y en su castración. Lo de Lucena tiene un pasado muy curioso y si no han ido, le invito, porque esta ciudad está recuperando también. Por supuesto, arrasaron la aljama y hay una recuperación porque hay un cementerio muy interesante. Y bien, la escuela rabínica, los estudios rabínicos adquieren un altísimo nivel, como lo es todo el periodo de estos tres importantísimos califas. La comunidad de Córdoba se convierte en la más importante del siglo X y los califas no se cortan en llamar a judíos, dada su alto nivel de preparación. Las familias judías se preocupan muchísimo por la educación de sus hijos varones porque ven que ya desde muy pronto, tanto la llegada de los árabes como después la de los bereberes no van a tener un nivel de preparación, sobre todo en lengua y en administración. Y de Jaén llega un personaje que se llama Hasdai ibn Isaac ibn Saprut, de la aljama de Jaén, un personaje que ha estudiado un querido y desaparecido profesor mío, que se llamaba Luis Coronas Tejada, que es el prototipo. No es que sea especialmente importante, lo es, pero le voy a decir que como no puedo
explicarle el de otros personajes que abundaron como él, personajes de altísimo nivel, este es un prototipo, es quizás el que mejor dé el prototipo de judío educado, formado y que va a aprovechar la administración califal para ayudar, para colaborar y sobre todo para dar un potente impulso cultural, porque tienen la grandeza de no centrarse dogmáticamente en su religión, sino meterse de lleno en la cultura árabe y potenciar traducciones, escuelas de medicina, de astronomía, médico, inspector de aduana, consejero, diplomático, con Abderramán III y con Alacant II. Para ser rápido, le voy a contar dos cosillas de él que le van a interesar. En tiempos de Abderramán III llega una embajada de Bizancio que le trae un libro de medicina, que es el de materia médica de Dioscórides. Este libro lo manda a traducir, es un regalo del emperador de Constantinopla, y Ben Samprut lo manda a traducir, y el libro se va a traducir al hebreo, se va a traducir al árabe y se va a convertir en un libro de texto en todas las facultades de medicina de Europa. Es un libro de farmacopea. En tiempos de este hombre que era médico, sucede algo que resulta pintoresco. Sancho I de León, el craso, el graso, el gordo, el obeso, el craso, pues tenía un problema tremendo porque no podía subirse a un caballo para ejercer sus funciones de rey. Su abuela, la reina toda de Navarra, amiga de Abderramán III, lo manda para Córdoba y lo somete a una cura de dieta, y lo pone estupendo. Y en una época en la que ya tenemos testimonio de que los médicos cordobeses operaban de catarata y la medicina, las escuelas de medicina y los procedimientos de diagnóstico pues eran punteros, y sobre todo las traducciones. Hubo personajes interesantísimos que impulsaron la economía dentro del mundo judío. Por eso le digo que es que el mundo judío es un catalizador de nuestra cultura. No más importante que el mundo musulmán. Personalmente creo que el mundo musulmán aporta mucho más en cantidad y en calidad. Ellos mismos dicen que la lengua árabe es un instrumento más versátil, más poético. Y bien, ya saben ustedes que cae el califato, una fitna, una guerra civil va a provocar el hundimiento de aquel imperio con pies de barro, y a la aljama de Granada llega a alcanzar en esa época, según algún historiador árabe, las 15.000 familias, cosa que, en fin, es bastante dudosa, pero claro, en la historiografía antigua ocurre como el viajero, como Manser, cuando llega a Granada, que da cifras que hay que pasar un poco por el tamiz. La tribu Sinaya Bereber llega a Granada y llega, desde luego, con una preparación, se va a encontrar un refugio muy importante, una ayuda muy importante en los judíos. Como sabéis, y si no yo os lo recuerdo, Zawi ben Ziri, pasamos a un periodo histórico después del califato, que son los reinos de Taifa. Como saben ustedes, la Taifa es la bandería de bandera, es decir, son los territorios, son la fragmentación del territorio de Al-Ándalus en diferentes reinos, emiratos, que van a seguir el modelo de Córdoba en todos los sentidos. Zawi ben Ziri, que destruye, por cierto, Medina Zahara en aquella revolución étnica que ocurre
en el califato de Córdoba, que hace caer a Almanzor y todo lo que supone ya el fin del califato. Y Granada se conforma con Zawi. La capitalidad estaba de la Cora de Elvira, estaba en Medina Elvira, que es donde se sitúan primero. Ahí hay una historia muy interesante. Les diré que simplemente en el año 1013 se empieza a trasladar la capital desde allí, desde Medina Elvira, hasta los elementos dispersos que había aquí en torno al Albaicín y La Vega, y se va a conformar ya con ello lo que va a ser el núcleo de Medina Granada, en torno al Albaicín, en la zona de, pues ya saben ustedes, entre la plaza de San Nicolás y la de Aralorra. Ahí se va a formar el núcleo. La época cirí es la edad de oro, ya se lo adelanto, de Granada. Hay abundantes fuentes escritas, pero de todas ellas la más interesante, que supongo que habrán tenido ustedes el gustazo de leerse, es la que hace el último rey derrocado por los almorávides, Abdalá, que escribe sus memorias en el cautiverio. La administración sirí, como he dicho, se va a valer de la comunidad hebrea. Y dentro de la comunidad hebrea tenemos a un personaje granadino, que es Samuel Abu Ibrahim ben Yosef y ben Nagrela, Anagid, es decir, príncipe o representante de la comunidad de la Aljama de Granada. Este hombre tiene una formación fantástica, estudia en Córdoba, estudia en Lucena, y con el rabí Hanok, que había venido de Oriente y traía los estudios talmúdicos muy trabajados, y durante 30 años Ibn Nagrela va a ser visir de los sultanes tanto de Abús como de Badis, y sigue el modelo de Saprut. Es un erudito rabínico, es diplomático, es poeta. La poesía, tanto en el mundo judío como en el mundo musulmán, tiene una importancia bastante superior a la que le damos hoy. Es casi una forma de comunicación, es casi un lujo en la comunicación. Los poetas estaban muy bien valorados. Es un humanista de cualidades excepcionales, empatiza con la comunidad musulmana, se mete en su ceremonia. Por supuesto, no es que aprenda árabe, es que lo escribe, y la comunidad musulmana lo ve como algo suyo, y es protector sobre todo. Él no le quita el ojo a las comunidades judías, a las aljamas de Baza, de Guadí. Es un personaje de una gran tolerancia y muy admirado. El régimen que tenían los judíos sefardíes en esta época, el de Dhimmiya, ya se lo he dicho, son los del libro, los que siguen los monoteístas, los que tienen estatuto de protección legal a cambio de un impuesto por cabeza, la yisa, y otro el que es el jaray, que es un territorial. Se regían por sus propias leyes, tenían un representante en la asamblea del emir. Ellos se encargaban de recaudar impuestos. De todas ellas, la aljama de Lucena es la que más... Quiero referirme a la aljama de Lucena, porque hay siempre una relación de dependencia entre la aljama y los sultanes. Sin embargo, hay un fenómeno que me ha sorprendido mucho, y es que la aljama de Lucena, numéricamente, los judíos en esta aljama son mayor que la población musulmana, y llegan a tener casi autonomía y casi gobierno propio, casi independiente del mundo cirí. Eso le va a crear un problema muy grande con Abdalá, que se le van a rebelar, porque, ya les digo, tenía un gran grado de autonomía y tenía la mejor academia talmúdica de Occidente, que finalmente termina arrasada, se lo adelanto. Nagrela, padre, Samuel, tiene un hijo, que es Yosef ben Nagrela,
no me voy a detener mucho, pero le voy a sintetizar que es heredero del padre como Naguib, como representante de la comunidad ante la comunidad judía, pero también como visir con Badis, y es todo lo contrario. A pesar de la educación, de una formación moral íntegra que le da el padre, este chico, porque muere joven, y de qué manera, va a ser un personaje muy preparado, pero muy soberbio. Él se le coge incluso traicionando al propio emir y crea un ambiente tan enrarecido en Granada y tan de odio que la noche del 30 de diciembre de 1066 estalla una rebelión en Granada y la judería es asaltada. Es el primer pogrón que se produce en Granada. Para algunos historiadores la sangre corre hasta el punto de que mueren 3.000 personas, en fin, se lo pongo con interrogación, pero hay un hecho evidente y es que entran al palacio de Joseph Ibn Nagrela y lo crucifican, se ensañan con él, lo crucifican y entonces, pues bueno, pues a partir de este momento la aljama de Granada no volverá a recuperarse con la brillantez que tuvo con el padre, con Nagrela. Hay un personaje que vive en Medina Elvira, un monje, llamémoslo así, un alfaquí, que ayuda a enrarecer el ambiente contra los judíos por la política y por los abusos que sigue esa pirámide de corrupción que crea Joseph Ibn Nagrela. Hace un panfleto, este alfaquí, cargado de odio. Esto se va a repetir en la historia de Sefarat aquí en España, o sea, la implementación de libelos y de panfletos que conducen, que envenenan el ambiente y que, claro, y que dan lugar a que la gente pues, se desate, se descontrole. Este hombre, que se llamaba Abu Isaac al-Albiri, el de Elvira, vivía allí, ya Elvira estaba casi desmantelada y él vivía allí en solitario, también exiliado, un autoexiliado, y dice, en un panfleto que se repartía aquí en la Granada del año 1066, di a los Sinaya, la tribu bereber que ocupa Ciri, todo en generalidad, leones de cubiles y lunas de generosidad, vuestro Señor ha cometido un grave error con el cual se alegran nuestros enemigos. El mono de los judíos, se refiere a Joseph Ibn Nagrela, ha hecho una casa de lujo trayéndole el maná de la fuente en cantidad. Se ha apoderado de todas nuestras propiedades y nosotros en su puerta, mendigos de la calamidad. Él se burla de nosotros y de nuestra religión. Hacia Dios es el retorno, decimos con ansiedad. Has de degollarle en ofrenda a Dios de inmediato. Sacrifícale, que es un gordo cordero sin piedad. Bien, así termina esta historia, con la destrucción el año 1066, en el mes de diciembre, de buena parte de la aljama. Y llegan los almorávides y después los almohades. Con los almorávides llega, pues ya, en fin, recuerden ustedes, Almoravitum, los almorávides son tribus bereberes del norte de África que llegan después de la toma de Toledo el año 1085 produjo en las taifas por Alfonso VI y por tanto la llegada de la Reconquista a la línea del Tajo produjo toda la alarma en las taifas divididas de Al-Ándalus y llaman a sus hermanos de religión del norte de África y llegan los almorávides.
Los almorávides son fundamentalistas islámicos y van a llegar a Granada y van a llegar, y bueno, se encuentran con que dentro son intolerantes, pero llegan a utilizar a los judíos porque les convenía por las razones que le he dicho. En los judíos siempre se encuentran personas preparadas y que permeabilizan el control de la administración. Pero lo fuerte llega cuando esta gente termina, esta gente es expulsada y llegan los almohades y con ellos sí llega la intolerancia. Vamos, en Granada se les recluye, se les prohíbe y, bueno, todavía estaba empezando la aljama a recuperarse un poco y de esta época es un personaje del que podemos sentirnos muy orgullosos porque fue nacido aquí y se lo encuentran ustedes a la entrada del barrio del Realejo, en la calle Pavanera. Judá ben Saúl y ben Tibón. Este hombre había nacido aquí en Granada, terminó exiliado, terminó yéndose, como otros tantos, que no puedo ahora explicarles, huyendo de la intolerancia. Algunos vivieron 3 exilios, como otro poeta, Ibn Ezra. Ibn Ezra vive la persecución del año 66, la de los almorávides, tiene un poema que se llama el poema de los 3 exilios y la de los almohades. Padre de los traductores, una educación impecable en árabe, un adorador del libro como instrumento de libertad y de riqueza, médico, filósofo y traductor. Es el patrón de los traductores, el padre de los traductores. Como le digo, su estatua, su escultura la vemos en bronce a la entrada de la calle Pavanera. Abandonó Granada y lo único que se llevó y que se salvó fue su biblioteca. Tradujo pues, innumerables textos del hebreo. Ya le he dicho, no voy a ser cansino, aunque no lo seré nunca. Y en la visita al museo le insisto mucho a todos los visitantes del legado árabe en cuanto a traducciones. Por ejemplo, en el caso de la comunidad judía, es que la tercera parte de la Escuela de Traductores de Toledo de Alfonso Díaz el Sabio eran judíos. Y buena parte de la fundación de los estudios, de los estudios que se hacen en Sevilla y en Murcia son judíos y árabes. Y es que nos llega Tales de Mileto, nos llega Aristóteles, nos llega Platón, Averroes del mundo musulmán, Maimónides traduce. Es que es una corriente, es una arteria de cultura sin la cual no seríamos posibles, ¿no? Escribe gramática, retórica, pero escribe una cosa preciosa. Escribe un testamento moral que en fin, no lo he puesto aquí mucho. Le dice a su hijo cuando se va a morir, le deja un testamento y le dice: cuando visites a un pobre, no le cobre. Cuando visites a una familia angustiada, tú debes ser el primero en consolarla. Da una serie de consejos médicos, pero es que luego después le dice cómo tiene que ordenar. Para él su tesoro es su biblioteca y sus traducciones. Y le dice cómo tiene que ordenar los libros. Y que no se fíe de que cuando preste un libro, que anote a quién se lo presta y que se lo devuelvan. Y que nunca niegue el préstamo de un libro. Es fantástico este hombre. Tan fantástico que el hijo hereda, en fin, la misma vocación, médico, traductores, y el nieto. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. El año 1998 no había ni un recuerdo de este hombre en Granada. Y tiene que ser su hijo, médico, el doctor Gutiérrez Tibón, descendiente, porque forman toda una dinastía que llega hasta nuestros días. Aquí en Granada los traductores sí lo han tenido muy de acuerdo. El grupo de traductores de Granada se llama los Tibónidas. ¡Joder! ¡Qué fantástico!
el doctor Gutiérrez Tibón, descendiente de Yehuda ben Tibón, donó e inauguró el 24 de junio de 1988 la escultura de su antepasado con el entonces alcalde de Granada, don Antonio Jara Andreu. Granada, a su insigne hijo Yehuda ben Tibón, patriarca de los traductores 1220-1190, médico, filósofo y poeta. Esta escultura la donó el hijo con su dinero. La judería, y llegamos al mundo nazarí. Muhammad I, voy deprisa porque básicamente quiero decirle lo importante, sin dejarme nada de lo importante, aunque daría para mucho, como pueden imaginarse. Muhammad I acoge perfectamente al aljama y como su sucesor Muhammad III, en el año 1305 la mezquita de la Alhambra se hace con dinero de los dhimíes, de los judíos también, como dhimíes. Con Yusuf I, la época de Yusuf I es una época apasionante, yo pienso que es la época más interesante del reino nazarí, más que la de Muhammad I. Yusuf debió de ser un hombre de Estado que ya lo quisiéramos tener hoy, porque él hace equilibrio entre el mundo meriní, lo que tradicionalmente se han llamado los benimerines, y el mundo castellano. Al final hay un conflicto que es la batalla del Estrecho, porque es un punto estratégico muy grande que él pierde en la batalla del Salado, pero es tan inteligente que llega un momento en que frena esos contenciosos y se inicia un periodo político de oro que realmente, donde los judíos tienen mucho protagonismo. Hay documentos porque hay judíos que actúan de traductores, de espías en uno y en otro bando. Hay una gran actividad del mundo judío. Con Muhammad V hay un médico fantástico también de biografía interesantísima que es Abraham Ben Zarzar, lo que no quiere decir, fijaros, que haya también conatos de celo entre la intelectualidad. Ibn al-Jatib, que es un personaje al que muchos admiramos hasta los huesos, tiene algún poema de reparo hacia el mundo. Pero miren, lo que ya quiero adelantarles es que el año 1391, a finales del siglo XIV, justo el año que muere Muhammad V, que muere en enero, su hijo Yusuf II se va a encontrar con un problemón. Y el problemón es que el año 1391, para el mundo judío, se produce el Apocalipsis a nivel castellano. Y muchos judíos, huyendo de ese Apocalipsis, de esas matanzas terribles, de las que vamos a hablar ahora después, pues nos llevan a la explicación de las raíces del rencor y nos llevan a la explicación de cómo se va calentando el ambiente y cómo nos vamos a explicar al final lo que con la mentalidad de personas del siglo XXI no podemos entender, pero que si empatizamos con esa época y no juzgamos con prejuicios, pues yo pienso que se puede entender. Miren, el siglo XIV, menos para Granada, Granada es una isla, el siglo XIV se produce la escalada tremenda de rechazo y de odio con todas sus 4 letras hacia los judíos. Y va a haber una serie, y esto no se produce como nada se produce en la historia, por explicaciones simplistas. En el siglo XIV, los historiadores, los especialistas en edad moderna, sobre todo a partir de la historiografía de los años 80, distinguen algo que se está produciendo en la crisis del feudalismo, que es el nacimiento de la monarquía autoritaria. En Román Paladino, el sistema feudal de poderes limitados de los reyes termina
Y las monarquías europeas, por ejemplo, los reyes católicos, necesitan un modelo centralizado, no pueden estar pendientes de, como han estado en la Guerra de Granada, que han dependido mucho de donativos y participación de la nobleza, incluidos los judíos, por cierto. Se pasa a un modelo que los historiadores llaman, en la historiografía llama de las monarquías autoritarias. En sentido estricto, monarquía autoritaria no tiene el sentido de autoritarismo que le damos ahora. Monarquía autoritaria, más bien vamos a interpretarla como monarquía centralista. Es un siglo de crisis, de malas cosechas, es un siglo de muchas dificultades, de epidemia. La peste negra llega en 1348 y barre a más del 40% de la población. Una guerra civil cruel entre Pedro I, el llamado el Cruel, y su hermano Enrique II de Castilla, al que él asesina, enfrenta a los dos hermanos con dos modelos de reinado distintos. Pedro I es filojudío y su corte, él se viste a la usanza judía, amigo íntimo de Muhammad V, que por cierto recupera a 200 familias judías en Jaén ante un ataque de Enrique II. Es una época de antijudaísmo generada sobre todo ya por los predicadores de la Iglesia. Y eso se refleja en los cuentos de Canterbury, en toda Europa, en toda Europa, porque hay un movimiento centrípeto que pretende centralizar el poder. La literatura, los cuentos de Canterbury, de Chaucer, la Divina Comedia de Dante, bueno, el Cantar de Miocid tiene un manifiesto, hay una anécdota que no le puedo contar del Cantar de Miocid, en la cual básicamente engaña a prestamistas judíos con un arcón lleno de supuesto oro que lleva el Cid a unos prestamistas judíos como garantía, y lo que les lleva es arena. Pero el redactor del poema de Miocid halaga al Cid por lo listo que ha sido engañando a los judíos, ¿no? O sea, hay un ambiente. Bueno, en Navarra surgen las llamadas bandas de matadores de judíos. El ambiente, le insisto, Enrique II en su guerra con el hermano destruye la aljama de Toledo. Los judíos lo adoraban. En Santa María la Blanca tiene Pedro I un letrero a la entrada agradeciéndole su comprensión. En fin, son acusados de envenenar el agua, y eso en Barcelona, y asaltan la judería, y allí se produce un pogrón terrible. Y en el caparazón del molusco, es decir, en el seno de la judería, se viven contradicciones. ¿Qué es esto del caparazón del molusco? Pues, hombre, la autocrítica hacia lo que ocurre en el seno de la judería. Las aljamas no son paraísos donde los judíos viven sufrientes y pasivos, lo que se les viene encima, y una reacción progresiva conforme va avanzando la Reconquista, un clima cada vez más hostil. Ya desde el siglo XIII, la judería viven contradicciones profundas de tipo sociológico y de tipo religioso, ideológico. Se las resumo. Dentro de la judería es una sociedad cerrada, muy jerarquizada, donde, por supuesto, los mercaderes ricos, los que trabajan con la administración, pues tienen un estatus muy grande. Estatus que choca con el sastre, con el ceramista, con el carpintero, con el herrero judío que sale, y cuando sale a hacer encargo, el mundo exterior, y sobre todo en el mundo cristiano, lo ofende.
lo estigmatiza, porque además van vestidos, llevan el círculo o el gorro amarillo. Entonces, dentro de la judería hay una tensión muy grande porque los culpables de que el odio de las poblaciones cristianas, porque los que cobran impuestos, los que prestan dinero, aunque con esto se le ha tachado de usureros, y había usureros en el mundo cristiano y en el mundo musulmán, es también parte del ensañamiento un poco. Los defectos de los judíos objetivos lo padecía en el mundo, en Al-Ándalus, la población musulmana, y en el mundo cristiano, pues igual, ¿no? Pero hay un ¿cómo le diría? Hay un mar de fondo ideológico que es muy interesante. Miren, aparte de los enfrentamientos, digamos, de clase que se dan en el caparazón del Molusco, ese mundo revuelto, el mundo de la gente culta, porque los niños de los comerciantes judíos, de los rabinos, de los mercaderes, de los traductores, pues tenían su academia, iban a su academia, a Lucena, a la Academia de Medicina, de Derecho, a las escuelas talmúdicas, y tenían una gran preparación. Y hay un debate moral donde se enfrentan dos posiciones, como ocurre en el lado católico, en el lado cristiano católico. Y es que el mundo de las personas más formadas es un mundo ilustrado, es un mundo que sigue el racionalismo griego, que sigue a Maimónides, que sigue a Averroes, que no creen en un Dios como, que creen en el Dios demiurgo, en un Dios que se puede racionalizar. Es decir, ellos buscan a través de la razón algunas de las verdades de la fe. Y hay controversia, en definitiva, tratan de racionalizar con su cultura lo que le había llegado del platonismo, del aristotelismo, a través del cual se puede explicar todo, con un Dios que es proveedor, que ocupa todo, frente al Dios abrahámico, al que le habla con esa voz a Moisés y le da las tablas de la ley, o que está detrás de Moisés cuando abre la agua del Nilo. Ambas concepciones son dos concepciones, o les puede parecer una cosa muy simple, pero entre la concepción neoplatónica racionalista va también una forma de poner en cuestión la moral. Y bueno, pues, hombre, un mercader judío que es rico, pues la ley como no es frecuente, pero si puede tener dos mujeres, porque la auténtica se la ha vuelto ya mayor y quiere tener hijos con una jovencita, pues bueno, como es rico y se lo permite, pues bueno, eso en el mundo de la ortodoxia abrahámica, que se da en el seno de la ortodoxia rabínica, del sastre, del carpintero, del alfarero que acude a la sinagoga a hacer su sabbat. Por favor, eso no, son dos mundos muy distintos. Bien, algunos optan por la conversión, algunos judíos empiezan a pensar que el mundo cristiano le supone un gran problema. Salta la chispa. Lo que yo llamo, en fin, es un término para llamarle a ustedes la atención, el Apocalipsis. En Sevilla, el arcediano de Écija, en 1391, Ferran Martínez, era como un canónigo de la Catedral de Sevilla. Bajo el lema muerte y saqueo, conversión o muerte, pues se inicia un pogrom, que ahí lo tienen ustedes en el mapa. De verdad que es una de las cosas más terribles de la acontecimiento. Después del holocausto nazi y eso, es una de las cosas que más me han impresionado de la que uno ha visto en historia, ¿no? El 6 de junio se inicia una cadena de matanzas en Sevilla, saltan por Río Guadalquivir arriba a Alcalá de Guadaira, a Carmona, a Écija,
a Córdoba, Montoro, Jaén, Baeza, Úbeda, continúa hacia Toledo, hacia Santa Olalla de Toledo, hacia Madrid, Segovia, Burgos, la judería desaparece, la arrasan y, bueno, pues el reino nazarí está aquí como una isla de paz y aquí acuden a refugiarse las víctimas de este desastre. Esto no se termina el año 1391. En fin, no le puedo explicar el mapa. ¿Qué ocurre en el Reino de Granada? Pues miren, aquí acaba de morir ese año Muhammad V, su hijo Yusuf I se va a hacer cargo de la emigración que llega al Reino de Granada, una emigración, permítanme la expresión, de calidad. Son familias cultas que van a aportar mucho a la cultura hebrea. Ladero Quesada, el grandísimo y admiradísimo historiador, junto con el fantástico López de Coca, han hecho un estudio demográfico, vamos, los estudios que hace Ladero Quesada sobre cómo embarcan los judíos en Almuñécar es fantástico, porque nos dan muchos datos sobre unos 300.000 habitantes que dice él que tenían ellos, el Reino de Granada. Un total aproximado de 3.000 eran judíos. En Granada ciudad habría unos 500 y las comunidades principales, Málaga dedicada al comercio, Vélez Málaga con el tema del azúcar, la Alpujarra con las comunidades pequeñitas dedicadas a la seda, Baza también dedicada a la seda, Guadix dedicada también con mucho al intercambio, a la redención de prisioneros. Tenemos de Alfaqueque, tenemos muy documentada esa zona. Muchos deciden irse al norte de África. Algunos vienen de Castilla y llegan a Granada y como tierra, porque esto era un territorio tranquilo, pues tenía fama de ser tranquilo, pero ya la judería de Granada ya ve con mucha inquietud el paso de la Reconquista y la huida de muchos judíos aquí es una huida provisional. Hay el caso de un profesor, es que es muy curioso porque, claro, es que un ejemplo le puede ilustrar un poco, sí, el caso de Yehudá Salomón Calaz, que es un profesor de idioma, un profesor que da hebreo y árabe, que embarca en 1486 hacia Tremesén, pero antes llega a Granada, está aquí y no se siente seguro, se va para Málaga y viendo que se aproximaba ya con la guerra de Granada, que se aproximaba la guerra de Granada, coge y se va. Y ese recorrido lo hacen muchos judíos previamente, o sea, o convertirse o empezar. Los judíos en el Reino de Granada van a aportar a la guerra de Granada, sobre todo Isaac, Abravanel y Abraham Senior. Abraham Senior es íntimo amigo de la reina Isabel, le ayuda en el casamiento secreto con Fernando el Católico, le ayuda en la guerra de Granada, con su dinero hace aportaciones no solamente a armas y avituallamiento, y hasta tal punto que cuando se hacen las capitulaciones de Granada, dice, en las capitulaciones se dice que se protejan a los judíos, que no me lo toquéis, las cosas van a cambiar, como veis. El ambiente de difamación que hay a lo largo de todo el siglo XIV tiene casos de verdad alucinantes, como es el caso del niño de la Guardia de Toledo. Es un caso que se produce, que se repite mucho, es un libelo, es decir, es un cuento que destinado, pues fíjense ustedes, en una población analfabeta, sin televisión, pues si hoy hablamos de fake news, pues imagínense en la Edad Media, los judíos que han pillado a un chiquillo en la Guardia en Toledo, lo han raptado, se lo han llevado para una ceremonia rabínica a la sinagoga, lo han crucificado, le han sacado el corazón
Y bueno, esto que lo estoy contando, que es del año 1391, esto a los reyes católicos le conmocionó, pero puede ser. Pero, hombre, esto puede ser. Bueno, pues antes ya había precedentes, como el caso de Santo Dominguito del Val de Zaragoza, o como el tema de la catorcena, que es hasta gracioso, ¿no? Bueno, ¿se pueden creer que hay romería todavía de esto? ¿Sí? Del niño de la guardia. Se sigue celebrando, además las chicas se ponen como una fiesta, es una romería, ¿no? Ahí ya las comunidades judías le han dicho a la Santa Sede, hombre, que están los carteles de los martirios, en fin. Lo que ocurre es que paralelamente a todo esto, pues claro, la gente, muchos judíos se convierten, además se convierten por conveniencia, porque tenían sus negocios y dijeron, bueno, pues eso va a traer problemas. Y el problema es que se prepara la solución final, hasta tal punto que se crea un clima tan tenso que a Sevilla van los reyes católicos, porque los dominicos y los jerónimos no hacen nada más que decirle, miren ustedes, majestades, que los judíos se están convirtiendo, pero se convierten en falsos. Siguen en secreto con sus ritos. Entonces, la Inquisición, que entonces estaba establecida como un tribunal provisional que se formaba solamente, digamos, en el estudio de casos, a partir del año 1480 se instituye como una institución permanente en Sevilla y empieza la máquina del castigo, pero, curiosamente, los dominicos se siguen quejando a la reina de que es que siguen practicando, que miren ustedes que los judíos y los conversos se siguen retroalimentando y no hay forma de unificar la religión, no hay forma de que este país sea un país cristiano. Y entonces tenemos que tomar una solución. Aquí conviviendo, porque las condenas que eran durísimas, hay toda una lista de hogueras, en fin, de cárceles, bueno, pues se propone al final la solución, el decreto de expulsión de 31 de marzo de 1492, por el cual los judíos son expulsados de Granada. Os hago saber que tanto Fernando como yo hemos acordado expulsar a los judíos de nuestros reinos. Pero, señora, habéis decidido sabiamente... Silencio, no he terminado. Serán expulsados todos los judíos que no accedan a abrazar la fe cristiana. Vos sabéis que el judío es obstinado, no se convertirá. Alteza, no se puede obligar a nadie a ser cristiano. Serán falsas sus conversiones. Serán almas ganadas a nuestra fe. La corona, y solo la corona, decidirá las condiciones de la expulsión. Esta es nuestra voluntad y como tal será acatada. Señora, por favor, Ya escuchad. habéis oído, es una decisión inapelable. Alteza, os lo ruego, prometisteis tolerancia a cambio del dinero de la bula. No hay mayor tolerancia que la de admitir a todo aquel que desee ser cristiano. El miedo les impulsará a convertirse y no el amor a nuestro Señor. Eso será más de lo que vos habéis conseguido en todos estos años. Si en tan poco aprecio tenéis mi labor, ruego me dispenséis de seguir junto a vos. Fray Tomás será buen consejero para satisfacer vuestros propósitos y mejor confesor para aliviar vuestros remordimientos. Si es vuestra voluntad abandonar la corte, que así sea. Habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, sin que tornen jamás ni vuelvan a ellos. So pena que, si lo hicieran, incurrirían en pena de muerte, sin otro proceso, sentencia ni declaración, hasta el fin de dicho mes de julio. Yo el rey, yo la reina. Bien, estamos terminando ya. Estoy abusando un poco de su tiempo, pero le ruego me disculpen porque no
lo necesitaba para, por lo menos, en fin, el decreto de la Alhambra marca unas condiciones. Tengo que decirles que eso, en fin, para los Reyes Católicos me da la impresión de que resulta doloroso en parte deshacerse de algunas familias muy queridas, pero al final, pues, como se decía en la monarquía absoluta de la Francia del 18, la raison d'état, la razón de Estado, se le corta, se les dice lo que tienen que llevarse, ni moneda, ni caballo, ni armas. Sí, las letras de cambio. El tema de las letras de cambio es muy interesante porque fue una fórmula que funcionó muy bien en toda la Baja Edad Media. Las cifras, también hay discusión porque las cifras se utilizan como arma arrojadiza en la historiografía, porque ese es un problema. El tratar de buscar la objetividad, para algunos fueron muchísimo más, para otros muchísimo menos. John Lynch dice que se convirtieron unas 50.000 personas y que fueron expulsados unas 50, entre 40 y 50. Otros hablan de hasta 100.000. No soy yo el quien pueda atreverme a decirle nada. Esa diáspora de sefarad que se produce por toda Europa va a tener derivaciones por todo el Mediterráneo, sobre todo por la isla griega, por lo que fue la antigua Grecia continental y las costas de lo que es Asia Menor, ya saben ustedes, Antioquía. Fíjense que durante los siglos XVI, XVII y XVIII hay un apagón total en la historiografía de Granada, y excepto en la Universidad de Alcalá de Henares, no sabemos nada. Fíjense por dónde en la campaña de Marruecos, en la primera guerra de Marruecos que se hace en África con la toma de Tetuán, Pedro Antonio de Alarcón, nuestro paisano de Guadix, nuestro compatriota de Guadix, ¿no? En el diario de un testigo a la guerra de África habla por primera vez de los sefardíes de Tetuán que hablan ladino, que tienen recetas de cocina que coinciden con las de mi abuela, que tienen la llave de la casa, que se vinieron. ¿Pero esta gente quiénes son? Ah, pues que nosotros vivimos allí. El testimonio que más impactante lo protagoniza el doctor Ángel Pulido Fernández, médico senador, que en 1904 escribe una obra que se llama Los españoles sin patria y la raza sefardí. Pero el gran revulsivo sucede, como siempre, con la Institución Libre de Enseñanza, que organiza en la Segunda República un crucero por el Mediterráneo, donde, en fin, va Ortega y Gasset, va Gregorio Marañón, va una jovencísima Isabel García Lorca, me parece que Laura de los Ríos también, la hija del ministro de Educación. Van pues como 200 personas en un crucero a hacer prácticas. Ya saben ustedes que la Institución Libre de Enseñanza tenía como un sentido de la didáctica muy directo, muy intuitivo, por el tema de las excursiones, los museos, los laboratorios. Hoy cuando se habla del Erasmus, pues viene de ahí, ¿no? Con la oficina que tenían de ampliación de estudios. Pues se encuentran esta gente que en Salónica se encuentran a gente hablando ladino, hablando español, y que le cuentan lo mismo que le habían contado a Pedro Antonio de Alarcón. Claro, evidentemente esta generación, que es la generación de Menéndez Pidal, de Américo Castro, pues hay como una recuperación de esto. Posteriormente, Primo de Rivera en el 24 concede la nacionalidad española a los sefardíes y Franco, pues en la época de Hitler, cuando todo ese apocalipsis del Holocausto estaba en marcha, pues pro antijudío,
luego después, cuando la guerra la ganan los aliados, pues ya se suaviza el tema. Pero de esa época ha quedado la expresión el contubernio judeomasónico comunista, las tres cosas, ¿no? Hombre, bueno. Pero sí es verdad que había una cierta tolerancia, aunque no llegaban prácticamente no llegan aquí. En el año 92 se le concede el príncipe de Asturias a las comunidades sefarditas y en el año 2015 se concede la doble nacionalidad. Sobre las cifras pues, de judíos en Granada, en Andalucía, sé que hay, no les puedo dar cifras concretas, quiero ser en esto muy delicado porque sé que hay familias que se desplazan a hacer el Sabá a Marbella y bueno, la comunidad sefardí, que sepan ustedes que ha formado un núcleo de miles, de millones de personas ya repartidas por todo el mundo. La de México, por ejemplo, es muy activa, recuperando nuestras músicas medievales. He indagado, soy muy aficionado a la música sefardí desde jovencito y tengo que decirles que hay todo un movimiento y todo un universo cultural que nos observa desde fuera con una gran admiración. De esta música sefardí que hunde sus raíces en la Edad Media, me lleva ya a terminar. Y para que no salgan ustedes con la cabeza caliente y los pies fríos, le diré que 5 cosas. Primero, ha habido una destrucción intencionada de los restos arqueológicos y de los testimonios documentales de la presencia judía en Granada. En segundo lugar, la sublimación de la mítica de la convivencia, de las tres culturas, que tantas veces se saca a relucir, pues juzguen ustedes por ustedes mismos. Ha habido momentos, en efecto, de amistad, pero siempre, como dice el profesor Rodríguez Molina, cuando hace los estudios de la frontera, es que quien se lleva bien entre sí es la gente del pueblo. Una chica judía se enamora perfectamente de un cristiano o de un musulmán. Tenemos testimonios en las cartas pueblas de este tipo de cruces. La gente como ustedes y como yo no tiene problemas. Sin embargo, la convivencia institucional, pues bueno. Hay que decir también que hay que destacar también el carácter endogámico de las comunidades sefardíes, que también da lugar a que, en fin, al no ser conocida, a todo lo que es desconocido, a ese caparazón del molusco, todas las minorías que de alguna forma viven en un caparazón, pues crean rechazo hasta que se las conoce. El mayor enemigo, el mayor aliado del racismo es el desconocimiento, porque al final todos los seres humanos pues, somos lo mismo. A lo largo de los siglos se han ido poniendo las bases del antijudaísmo, del ataque a la religión judaica, que ha desembocado en el antisemitismo, que no es lo mismo. El antisemitismo es ya el desprecio, el rechazo a la cultura y a todo lo que ella conlleva. Y por último, pienso que Granada necesita recuperar, hombre, al menos algunos referentes por una razón de justicia y nada más.